a nuestros seguidores y público que siempre nos acompañan a través de las redes sociales del Colegio Médico de Piura y de Walat Noticias. Bienvenidos a su programa Médico en Casa. Este programa es una iniciativa del Colegio Médico de Piura y de Walat Noticias con la finalidad de acercar y colocar a los miembros de la orden del Colegio Médico al servicio de la población piurana. El tema que trataremos hoy es apendicitis. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Espinosa Cuadros. Él es cirujano general y hoy va a responder todas nuestras preguntas. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Recuerden que pueden compartir y etiquetar esta transmisión con sus familiares, amigos, para que se puedan conectar y también realizar sus consultas. Y bien, doctor, vamos ya a entrar a nuestro programa, a nuestro tema del día de hoy. Cuéntenos, ¿qué es una apendicitis, doctor? A ver, la apendicitis es un órgano, se llama apéndice cecal. Es un órgano que se encuentra en el lado derecho del abdomen, en la parte inferior, y es un órgano que está en la parte inicial del colon grueso, del intestino grueso. Una de sus ubicaciones más frecuentes es donde le estoy comentando, que es en el cuadrante inferior derecho, pero a veces puede localizarse hacia la parte umbilical o hacia la parte de las costillas. Tanto es así que nosotros tenemos un punto especial en donde podemos localizar al apéndice cuando hacemos el examen físico, que se llama el punto de McBurney. Qué bien, doctor. Entonces, ¿puede decirnos cuando una persona tiene un dolor y por lo general en la parte que usted dice, en la parte baja, qué síntomas puede tener para que sea una apendicitis? Siempre es importante reconocer que la apendicitis aguda es la patología médica y quirúrgica más frecuente de las emergencias. No solamente en Piura, sino a nivel nacional y mundial. O sea, los dolores abdominales, que es ya de por sí uno de cada 3 cuadros que pueden acudir a la emergencia, este dolor abdominal dentro de los diagnósticos diferenciales más frecuentes es la apendicitis aguda. Y como apendicitis aguda, vamos a tener 3 signos o síntomas muy frecuentes. Uno, por supuesto, es el dolor abdominal, que se va a localizar principalmente en esta ubicación que les comento del abdomen, que es el cuadrante inferior derecho. Se asocia muchas veces a la fiebre y también a la náusea y a los vómitos. Asociado también podría haber inapetencia, pérdida de apetito, lo que nosotros llamamos hiporexia. Estas 3 cosas son vitales para que yo sospeche como familiar o como médico de una apendicitis aguda. El dolor abdominal, la fiebre y las náuseas y los vómitos. Ese es más o menos el cuadro típico, frecuente que se puede presentar una apendicitis aguda. Doctor, y díganos, ¿esta apendicitis se produce generalmente en adultos, niños? ¿Hay algún grupo etario, sexo, que pueda tener prevalencia? ¿O quiénes corren el riesgo de esta enfermedad? Es bien interesante tu pregunta porque la población más frecuente que se afecta de las apendicitis aguda va desde los 13 años hasta más o menos los 25, 27 años. Esa es la población más frecuente, ¿sí? En donde muchas veces pues, son completamente sanos y no tienen más que ninguna otra comorbilidad. Pero esa es la edad. Entre hombres y mujeres se ha visto que hay una tendencia más frecuente a los varones, ¿sí? Esa es como que la parte epidemiológica más frecuente. Ojo, es lo más frecuente. Eso no quiere decir de que no se van a presentar cuadros en pequeños, en niños, o en personas adultas o mayores. Ojo también, cuanto más niño es o más pequeño el cuadro, o cuanto más anciano, el diagnóstico no es tan claro. Estos 3 síntomas importantes que les he comentado muchas veces no aparecen así. Doctor, un poco para recordarle a todas las personas que nos están viendo a través de la multiplataforma, que pueden escribirnos a través de los comentarios de las páginas de Facebook del Colegio Médico de Piura. También estamos a través de Walat Noticias.
Estamos en Instagram y en el canal de YouTube de Gualac Noticias. El doctor Jorge Espinosa Cuadros es cirujano general y nos está hablando del tema apendicitis, ¿no? Además, recuerden que pueden etiquetar y compartir esta transmisión para que sus familiares y amigos puedan comentar y también realizar sus consultas. Doctor, y díganos, ¿cómo diagnosticamos la apendicitis? ¿Qué tipo de exámenes debemos realizar si sospechamos, si tenemos estos síntomas y sospechamos que puede ser apendicitis? Es bien importante tu pregunta, Sandra, porque muchas veces los familiares tratan al paciente con dolor abdominal en la casa o lo automedican o van donde la farmacia, y tenemos que tener claro una primera cosa que es bien importante. El dolor abdominal en esta población epidemiológicamente más frecuente de apendicitis aguda, el dolor abdominal debe ser visto por un médico, en la emergencia principalmente. El cuadro clínico de apendicitis aguda se diagnostica principalmente por el cuadro clínico. ¿Qué significa esto? Que si el paciente trae estos 3 signos y síntomas, la probabilidad de que sea una apendicitis aguda es bien alta. Y sobre eso nosotros hablamos de lo que se llaman los exámenes auxiliares. ¿Qué son los exámenes auxiliares? Son todas aquellas pruebas que nos sirven para confirmar mi diagnóstico. Acá hay una cosa que yo les explico mucho a los pacientes, a los alumnos y a la población cuando tenemos charlas de público en general. Cuando un dolor abdominal que se localiza en la fosa ilíaca derecha, que es este cuadrante donde está el apéndice, se trata en un hombre, la posibilidad de que este cuadro en un varón sea apendicitis es altísima. Porque el hombre no tiene otros órganos intraabdominales que le van a producir algún tipo de molestia. Ojo, pero si la misma persona es del sexo femenino, es una mujer, las mujeres dentro del abdomen tienen una serie de órganos adicionales, como por ejemplo el útero, las trompas de falopio, el ovario, ¿no es cierto?, que pueden producir quistes, embarazos ectópicos, salpingitis, que es parte de los diagnósticos diferenciales en los cuales yo tengo que hacer más estudios o exámenes auxiliares para corroborar mi diagnóstico. Para responder tu pregunta, el diagnóstico de la apendicitis aguda es netamente clínico, con el cuadro clínico, con los signos y síntomas que me tienen que contar el paciente. Pero si tengo alguna duda, alguna preocupación, yo puedo ir de lo menos a lo más. ¿Qué significa esto? Que comenzaríamos con un examen de laboratorio de sangre para ver si tiene aumentado los leucocitos, que son las células de defensa. Tendré que descartar que no sea una infección urinaria. Un examen de orina me va a ayudar mucho. Actualmente se le está dando mucha importancia a la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, para ver cómo está respondiendo el organismo cuando hay un cuadro infeccioso. Claro, si la PCR está elevada, también me va a hacer sospechar. Si sigue la duda y con estos elementos básicos del exámenes auxiliares, puedo pasar a una ecografía. Ojo, la ecografía me sirve en este grupo femenino de pacientes con dolor abdominal, porque la ecografía sí me da un buen diagnóstico de patología ginecológica o ginecobstétrica. No es buena para ver la apendicitis, la sensibilidad y especificidad, que son los criterios para yo ver la apéndice, son bajos. El gold estándar como examen auxiliar, el gold estándar significa la mejor prueba que existe. Si yo tuviera que elegir la mejor prueba para detectar apendicitis aguda, yo debería solicitar una tomografía abdominopélvica con contraste. Ojo, y aquí quiero resaltar mucho para tu audiencia, Sandra, y los del Gualac Noticias. El cuadro clínico es suficiente para diagnosticar apendicitis. Yo solicitaré otros exámenes auxiliares como la tomografía si es que el cuadro clínico no es típico, si es que viene con alguna otra molestia, mucho tiempo de evolución, más de 12 horas, el paciente no hace fiebre, son niños o muy ancianos. Esa población yo tendría que solicitar exámenes auxiliares un poco más caros, más especiales. Muy interesante, doctor, porque muchas veces dejamos pasar el tiempo o no le damos la importancia de vida, o de repente nos alertamos muy rápido y pensamos que puede ser otra cosa. Siempre es bueno consultar a un médico, como usted lo dice, porque ellos son los indicados para poder diagnosticar, pues, ¿no? Doctor, ¿y la causa, hay causas, se puede prevenir? ¿Cómo podemos saber qué hacer o qué no hacer para prevenir no tener apendicitis?
Las causas se pueden resumir en 4 causas para que se dé la apendicitis aguda. Hablamos, una de las causas más frecuentes es la hipertrofia de los folículos del apéndice. Son unas glándulas que están dentro del apéndice o se pueden hipertrofiar, generalmente en personas, niños o adolescentes. Crece y obstruye la luz del apéndice, es la principal causa. La segunda causa es los fecalitos. Son porciones de deposición que se puede tapar, también algún cuerpo extraño que puede convertirse en un fecalito, como una pepita de alguna fruta, alguna ramita, algo que puede introducirse y tapar también. La tercera son parásitos. Hay algunos parásitos que podrían también producir esta obstrucción. Y la última son los tumores. Estos tumores pueden ser benignos o malignos, como los cánceres. La causa más frecuente, como te repito, son esta hiperplasia de los folículos, de las glándulas del apéndice y el fecalito. Eso debe incluir aproximadamente el 85% de las causas de las apendicitis agudas. Prevenir. Esto es bien interesante, te lo comento como para que tu audiencia también tenga algunos parámetros de conocimiento. El apéndice no se puede prevenir, ¿sí? No pues, les va a dar a personas que sean veganas, vegetarianos, carnívoras, ¿sí? O sea, no se puede prevenir. Lo que sí sucede es de que, por ejemplo, algunos pacientes que viajan a lugares donde no va a haber accesibilidad, como por ejemplo los viajes espaciales o los viajes a la Antártida o a los polos, en donde el servicio de salud es muy complicado por la accesibilidad, lo que hacemos la cirugía, realizar el procedimiento de la extracción del apendicitis en forma profiláctica, le llamamos. Sacamos el apéndice antes de que dé un cuadro de apendicitis aguda, porque claro, es fácil entender que si el astronauta pues está llegando a la Luna o llegando a Marte y le da un cuadro de apendicitis aguda, traerlo desde allá va a ser todo un problema, igual en la Antártida. Y como historia, te comento que yo he tenido que operar a 12 novios el día de su boda, no a los mismos, por apendicitis aguda. Entonces no hay forma realmente de prevenir, te puede dar el día en el que te vas a casar, tal vez eso, alguna señal divina decía pues algo sobre el matrimonio, o puede ser el día de tu graduación, el día que estás haciendo un viaje o lo que sea, cualquier momento uno podría sufrir del cuadro de apendicitis aguda. Hemos tenido muchos casos de pacientes que vienen a correr tabla desde Australia, acá las playas muy lindas que tenemos en el norte del Perú, y que les dan los cuadros de apendicitis aguda. Realmente no hay forma en la que podamos prevenir la patología. Doctor, usted dice que, bueno, no hay forma como podamos prevenir, pero se podría recomendar no solamente en esos casos especiales de los astronautas, a las personas que no tienen acceso, alguien que quiera sacarse el apéndice, ¿se puede hacer eso o no está permitido, solamente son casos especiales? El apéndice, tal vez esto es interesante también para conversarlo. El apéndice cumple una función muy importante en el sistema inmunológico mientras la persona tiene hasta 3, 4 años de edad, cuando es muy niño. Después el apéndice cumple una función no muy clara, pero relacionada principalmente a ciertas cuestiones de defensa. Nosotros como cirujanos no extraemos órganos sanos. Entonces, el extirpar un apéndice sana, puede ser que se saque el apéndice, pero podría traer otras complicaciones. Te comento este caso, tal vez le interesa a alguna parte de tu población. Antes, cuando se hacían cesáreas, por ejemplo, o se hacían histerectomías, que es la extracción del útero por tumores, por una cuestión de ya tengo el paciente abierto en una zona en donde tengo en contacto con el apéndice, yo antes podía yo sacar el apéndice y aprovechar el corte de la cesárea o el corte de la histerectomía para extraer el apéndice. Ojo, estoy extrayendo una apéndice sana en un procedimiento diferente al que
se ha iniciado la cirugía. ¿Y qué era lo que pasaba? Que a veces el paciente tenía más dolor, se infectaba la herida o tenía alguna complicación relacionada a la extracción adicional, que en ese entonces se llamaba apendicectomía profiláctica, que podía traer en problemas la cirugía principal. Por eso sé que hace muchos años, yo soy cirujano aproximadamente desde el 2004, ya no se realizan apendicectomías profilácticas en actos adicionales. Más o menos eso es lo que yo te podría explicar sobre eso. Muy bien, doctor, interesante la respuesta y el caso que nos comentó, ¿no? O sea, si no es necesario, no. Obviamente, y cuando hay algún síntoma, acudir a un médico para que lo pueda realizar. Doctor, Así tenemos es. preguntas a través de redes sociales. Preguntan si es verdad que los alimentos como el café, los condimentos, pimienta, alcohol, ají o los cítricos irritan el apéndice o producen que uno tenga apendicitis. Ya, a ver, hay alimentos y algún tipo de sustancias que pueden producir irritación intestinal. Esta irritación intestinal podría estar relacionada a dolor abdominal, a diarreas, a cuadros de dispepsia, flatulencias, lo que sea. Esos cuadros clínicos podrían hacer aparentar una apendicitis aguda. Que se haya demostrado que directamente el comer ají o el tomar cítricos de un cuadro de apendicitis no se ha comprobado por el momento que hay una relación directa. Como diferente es los cuadros, por ejemplo, de diverticulitis aguda, los cuadros de colecistitis calculosa, eso sí tiene una relación directa con la comida chatarra, con la comida hiperproteica, hipercalórica, eso sí tiene una relación directa. Pero en el caso de la apendicitis, lo que podría hacer es de que, claro, si como Sandra ha estado viajando el fin de semana, tomando licor por el día de la canción criolla y comienza a tener un dolor abdominal que podría hacer aparentar una apendicitis aguda, uno podría pensar de que es el licor el que le ha producido la apendicitis aguda, pero no, puede ser una gastritis, puede ser parte de los diagnósticos diferenciales, pero no hay una relación directa entre la alimentación y la apendicitis aguda. Tanto así como les dije temprano, los veganos pueden tener apendicitis aguda, los carnívoros pueden tener apendicitis aguda, y eso no tiene nada que ver con la digestión. Está muy, muy interesante y con ejemplos, muy para entenderlo mejor, ¿no? Doctor, y díganos, ¿el tratamiento para la apendicitis se puede medicar o es sí o sí se tiene que hacer una apendicectomía? Antes era súper claro que la apendicitis aguda, el tratamiento debe ser quirúrgico. Tanto así cuando yo detecto la apendicitis en sus etapas iniciales. Te comento rapidito para que más o menos podamos llegar a una conclusión todos juntos. El apéndice comienza a pasar a las diferentes etapas de su evolución, más o menos cada 6 a 8 horas. O sea, en las primeras 8 horas se pone rojita, inflamada, produce los cuadros clínicos. En las siguientes 6 a 8 horas se pone como que gangrenada, fea, ya un color medio violáceo. En las siguientes 8 horas se pone negra. En las siguientes 8 horas se perfora. Y en las siguientes 8 horas se revienta y produce un cuadro que se llama peritonitis generalizada. Cuanto más rápido yo detecto el cuadro clínico y lo trato, obviamente las etapas iniciales van a ser mucho más cortitas, ¿no es cierto? O sea, y la evolución va a ser mucho mejor. Por ejemplo, en los estadios iniciales yo lo opero al paciente y al día siguiente se va a la casa. Claro, en los casos más complicados puede quedarse hasta 5 días para el manejo antibiótico, con drenes y lo que sea. Antes estaba clarísimo que el tratamiento para la apendicitis aguda era el tratamiento quirúrgico, o sea, operación sí o sí. Yo detecto la apendicitis aguda, diagnostico de un cuadro de apendicitis aguda y tengo que operar al paciente. Ahora, hace unos años, y eso les comento porque esto también lo discutimos a veces en la universidad, hace unos años salió un estudio interesante en Suecia en donde decían que el tratamiento de las apendicitis en estadio inicial
podía ser un tratamiento médico conservador. Entonces discutimos nosotros a nivel Sudamérica sobre ese manejo conservador en los pacientes con apendicitis aguda. Y en muchas de las discusiones que se plantearon era que tenían que cumplirse una serie de condiciones en las cuales nosotros en ese entonces y ahora no estamos preparados. Como por ejemplo, nuestra idiosincrasia poblacional es acudir al médico después de que ya te has automedicado, has ido con el tratamiento de la abuelita, has ido a la farmacia, en algunos lugares te han pasado el huevo, el cuy, te han rezado y después vas al médico. Eso es idiosincrasia. La población común de los suecos es una población pues que mide más de 1,80 m, la desnutrición es casi cero, bien alimentados, lo cual nuestra población aquí es deficiente en ese sentido. Y como tercer elemento, la cercanía para tener establecimientos de salud, que lo hemos visto lastimosamente en esta pandemia, en donde los centros de salud o no atienden 24/7, sino que tampoco hay médicos o personal de salud que pueda atenderlo. En cambio, en los países europeos, sobre todo de la parte norte de Europa, el sistema son menos población también. El sistema de salud es mucho más, está más cercano a la población y con atención de 24 horas. Entonces, si tenemos que sacar un resumen de hoy día, y si alguien le dice tiene apendicitis aguda, el tratamiento es quirúrgico. Y la extracción del apendicitis se llama apendicectomía, que es la extracción del apéndice. Muy bien, doctor. Es muy explícito usted nos explica detalladamente como para poder entender y nos quede claro, sobre todo para no esperar y estar medicándonos y ante cualquier dolor en la zona que usted nos ha indicado en la parte baja derecha, podamos ir inmediatamente y no esperar, porque son, según lo que comentó, de las horas son hasta 8 horas que podemos esperar, entre comillas, tolerar con el dolor para no llegar a una peritonitis, entonces, ¿verdad? Sí, cada 6 horas, de 6 a 8 horas pasa la evolución. La peritonitis se va a presentar más o menos después de las 24 horas de iniciados los síntomas. Cuanto más temprano se llegue a la atención médica, va a ser más oportuna y más eficaz el tratamiento. Hay personas, por ejemplo, en las clínicas privadas que llegan con 2 o 3 horas de evolución. Bueno, excelente. Será porque tienen accesibilidad. Yo trabajo en el Seguro Social, en donde los pacientes vienen con 3, 4 horas de evolución. Excelente. También he tenido oportunidad de trabajar en hospitales del Ministerio de Salud, de población que no viene cerca, que viene relativamente lejos. Es población que viene con 12, 24 horas de evolución. Esos pacientes obviamente van a tener un tratamiento un poco más exigente, más uso de antibióticos, más permanencia hospitalaria, más tiempo para reincorporarse a sus labores de trabajo, de estudios. Entonces, claro, si yo me pongo a pensar a eso, yo quisiera pues que los pacientes vengan en los estadios iniciales para ser tratados, viendo en los estadios avanzados o complicados. Claro. Doctor, y con respecto a la cirugía, existe la cirugía laparoscópica también para cuando no deja mucha cicatriz, que muchas veces nos preocupamos más por lo estético. Sí, en la cirugía del apéndice, en la apendicectomía, podemos hacer la cirugía abierta, que es con un corte, o con la cirugía laparoscópica, que realmente nosotros, así como Sandra, que querrá tener pues las mínimas incisiones para ponerse bikini ahora que viene pues en el verano de nuestras playas tan bonitas que tenemos, pero realmente la parte estética de la cirugía laparoscópica es la cuarta o la quinta razón por la cual yo debería escoger una cirugía laparoscópica. Te explico. La cirugía laparoscópica hace que yo vea dentro del abdomen multiplicado por 20 casi el tamaño. O sea, todo lo que se ve en el corte lo voy a ver multiplicado por 20. Al poder ver mejor, voy a poder introducir algunos instrumentos especiales para poder hacer una mejor limpieza
del área comprometida. La segunda es, como van a haber incisiones muy pequeñas, la posibilidad de que se infecte la herida es menor. Y como la incisión pequeña va a doler menos, y como duele menos, la posibilidad de regresar a tu trabajo o regresar a tus clases o hacer tus actividades diarias se reduce al tercio del tiempo que si fuera una cirugía abierta. Te cuento, la cirugía laparoscópica le podemos dar de alta el mismo día, máximo el día siguiente. Para hacer sus actividades normales podría ser una semana. En cambio, en la cirugía con corte podemos estar hablando de 2, 3, 4 semanas, dependiendo de los hallazgos y del grado de complejidad que se haya tenido en la operación. Pero sí, podemos hacer los dos tipos. A veces, disponibilidad del equipo de laparoscopía se ha visto en problema en esta etapa de la pandemia, porque la cirugía laparoscópica se introduce un gas especial que hace que se eleve el abdomen y yo pueda ver mejor. Ese gas se demostró en los estudios iniciales de que si había una contaminación COVID, se podía vaporizar todo ese virus y contaminar toda la sala de operaciones. Entonces, casi tuvimos 6 meses de cirugía laparoscópica suspendida a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Por qué algunos países retomaron la cirugía laparoscópica más pronto? Porque tenían mayor accesibilidad de cierto tipo de filtros especiales, de extractores de humo especiales a nivel de sala de operaciones. Y como se pueden imaginar, todo eso significa un presupuesto, todo eso significa un gasto económico para la institución de salud, que en ese entonces estaba completamente comprometida con, por lo menos en el Perú, con tener camas, cuidados intensivos, tener ambientes UCI, etcétera. Lo que vamos viendo después de esos 6 meses que se suspendió cirugía laparoscópica es que las enfermedades siguen apareciendo. Sigue apareciendo la apendicitis aguda, los cuadros de vesícula, los cánceres, los problemas de infarto, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo lo que teníamos, se sumó el COVID. Ahora lo que estamos haciendo es, ya hemos retomado la cirugía laparoscópica en forma progresiva, tratando realmente de darle la mayor garantía a los pacientes de que no va a haber una contaminación sobreañadida, ¿no? Bien, doctor. Tenemos otra pregunta a través de las redes sociales. Dice Víctor Pacheco: llevé a mi hija de 8 años al médico porque refería dolor en la parte baja derecha. Luego de tenerla en observación, la regresaron porque dijeron que eran gases. ¿Podría ser este un indicio de apendicitis? Ya, a ver. Generalmente los cuadros de dolor abdominal, como hemos explicado en esta charla, deben ser vistos por el médico para intentar llegar al diagnóstico. ¿Qué significa intentar llegar al diagnóstico? Yo tengo que hacer un planteamiento de mis posibilidades diagnósticas. Nosotros le llamamos diagnósticos diferenciales. Hay situaciones que pueden estar relacionadas a diagnósticos diferenciales que me pueden hacer sospechar en una apendicitis, pero no se trata de una apendicitis. Puede ser tan sencillo, entre comillas, como por ejemplo la ovulación de una jovencita de 12 o 14 años que puede producir dolor en la fosa ilíaca derecha, pero no es apendicitis. Puede ser una infección urinaria, puede ser una distensión abdominal, puede ser lo que tal vez le dijeron cólico de gases. Sí, pueden ser cuadro clínico similar, pero que no se trate de una apendicitis aguda. Lo que sí tenemos claro nosotros, y eso es para responder la pregunta del televidente o del participante, la apendicitis aguda cuando comienza termina en peritonitis. Si la niña se fue a la casa y le descartaron el cuadro de apendicitis aguda y mejoró con la medicina que le dieron, no se trató de una apendicitis aguda, pero ojo, le puede dar apendicitis aguda en cualquier otro momento. Entonces sí hay que estar atentos de que si vuelve a presentar otro dolor abdominal no relacionado a a una ingesta copiosa, algún alimento raro que pueda haber comido, y que es mejor que vaya al médico para que le descarten el cuadro de apendicitis, ¿sí? Y en este caso, doctor, ¿qué análisis adicionales tendría que hacerse o
cada cuánto periodo de repente para no llegar a una peritonitis ni a un dolor tan fuerte? Sí, normalmente me pareció escuchar que la niña tiene 8 años, que es manejada por pediatría. Pediatría, cuando ve los dolores abdominales, generalmente los hidrata a los pacientes, les deja en NPO, nada por vía oral, les añade tal vez una ranitidina, un protector gástrico, y con eso, generalmente, cuando no es apendicitis, el cuadro clínico mejora. Para seguridad del pediatra, muchas veces, así haya pasado el cuadro clínico, nos interconsultan a nosotros los cirujanos para evaluar ese dolor abdominal, ¿no es cierto? Si el paciente sigue con el dolor o nos hace sospechar, le podríamos pedir nosotros como cirujanos algún estudio adicional como una ecografía abdominal, como te digo, para descartar, o un hemograma, un examen de orina, alguna otra cosa adicional que generalmente el pediatra lo pide inicialmente. En un cólico de gases, como parece que es el caso de la niña, y el hemograma ha salido negativo, o sea que no tiene leucocitosis, una proteína C reactiva normal, lo más probable es que se trate de un cuadro inflamatorio, no apendicitis, y que se puede manejar médicamente sin necesidad de operación. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Está muy ejemplifica mucha metodología para explicar todas las preguntas que nos dejan tanto el público como las que estamos haciéndole aquí en este programa. Doctor, ¿y hay la posibilidad de apendicitis si no haya dolor? Mira, este es un caso bien interesante. Eh, Hemos tenido la oportunidad de operar pacientes que están en cuidados intensivos. El paciente con cuidados intensivos es un paciente que generalmente está intubado, sedado para manejar el ventilador mecánico, y que a ese paciente también le puede dar una apendicitis aguda. Ese paciente no tiene dolor abdominal. Ese paciente, por la medicina que le están administrando, no va a tener dolor abdominal. Entonces, van a ver otro cuadro clínico en el cual el usiólogo o el intensivista nos va a llamar a nosotros con forma de interconsulta para que monitoricemos, no sé, el abdomen está tenso, el paciente hace fiebre, el paciente comienza a tener taquicardia, leucocitosis en el examen auxiliar, proteína C reactiva elevada, a veces tienen que entrar a tomografía porque, como te puedes imaginar, el diagnóstico es mucho más difícil. Y ojo, también hemos tenido la oportunidad de operar pacientes que tienen secciones medulares. Sección medular quiere decir de que la sensibilidad a veces de la cintura para abajo no la tienen por un accidente, por algún problema medular, una hernia o lo que sea, no tienen sensibilidad. Entonces, como no tienen sensibilidad en el abdomen, son portadores de sonda Foley, que es sonda urinaria, porque no pueden controlar este, sus esfínteres. Entonces, estos pacientes tampoco van a tener dolor abdominal. Estos van a tener otro cuadro clínico, que puede ser de que si están conscientes, serán pacientes pues que no tienen apetito, que hacen fiebre, que sienten alguna otra molestia. Y el último caso de los pacientes, que también son pacientes muy difíciles de diagnosticar, son los pacientes ancianos que se encuentran postrados. Los ancianos que tienen algún grado de demencia senil o que por eventos cerebrovasculares han quedado postrados en su cama, son pacientes muy difíciles de evaluar porque su nivel de conciencia es muy bajo. Y estos pacientes lastimosamente no se quejan de dolor abdominal. Pero a veces, como la familia a veces nos llama porque encuentran que el paciente tiene otro cuadro clínico, como por ejemplo fiebre, o está con escalofríos, o llora en las noches sin lograr decir qué es lo que le pasa. Son, como te digo, tal vez estos 3 casos sean los más difíciles para diagnosticar, en donde se vuelve un reto realmente el diagnóstico, y es en donde el médico, mediante la relación médico-paciente o médico-familiar, tiene que lograr en conjunto llegar a un correcto diagnóstico, siempre tratando de explicarles adecuadamente en lo que se está pensando y en lo que se va a hacer. Entonces, ya para ir terminando la entrevista, ¿qué otras complicaciones, aparte de la peritonitis, puede generar no tratar a tiempo la apendicitis aguda? Sí, de las peritonitis hay 2 tipos de peritonitis. Hablamos de la peritonitis local o absceso local,
que es la colección de pus que se localiza en este lugar cuando el apéndice se perfora. Esa es una de las complicaciones locales. La peritonitis generalizada es cuando nosotros encontramos pus en los 4 cuadrantes del abdomen. Obviamente eso es mucho más severo. Pero existe una tercera complicación también que nosotros le llamamos plastrón apendicular. Estos son casos que nosotros los vemos principalmente que es netamente manejo quirúrgico. No puede ser manejado en una posta, no puede ser manejado por médico general. Tiene que ser manejado por especialista en un lugar donde se tenga garantizada sala de operaciones 24 horas. ¿Qué cosa es el plastrón apendicular? Es un tumor inflamatorio. Este tumor inflamatorio se presenta cuando el paciente tiene una apendicitis aguda, pero que el organismo lo ha bloqueado para tratar de sostener que no se haga una peritonitis. El paciente con plastrón apendicular tiene que tener 3 características. Cuadro de apendicitis aguda, que es lo que hemos conversado, el tiempo de evolución mayor de 5 días, y lo último es que tiene que tener una masa palpable. Tiene que tener las 3 cosas para yo poder diagnosticar de un plastrón apendicular. ¿Por qué te digo que debe ser manejo médico? Porque este paciente no se opera. Este paciente va a ir a un tratamiento médico con antibióticos de amplio espectro hospitalizado para tratar de desinflamar este tumor inflamatorio y operarlo en una segunda intención que pueden pasar más o menos 6 semanas para poder operarlo al paciente, abierta o laparoscópica. Si el paciente no tiene estas 3 características, es un paciente complicado que tiene que ser intervenido quirúrgicamente con los riesgos que puede llevar una operación compleja. Pero si tiene estas 3 cosas, la cuarta condición es que sea menor de 50 años y que no tenga comorbilidades como hipertensión, diabetes, cáncer u otras cosas. O sea, como te das cuenta, es un paciente más difícil, es todo un tema aparte para conversarlo. No te quiero marear a ti ni a tus televidentes, pero sí, si yo puedo detectar un apéndice en los estadios más tempranos o precoces para irme a la casa al día siguiente, comenzar a trabajar en una semana, esa es la recomendación que te hacen los médicos, los cirujanos, y te va a hacer tu familia. Acude al médico cuando tengas síntomas iniciales. Cuando tengas síntomas alargados, complicados, ya la salud está mucho más deteriorada. Y eso lo hemos visto ahora en la pandemia, cuando acudían los pacientes porque no querían ir al hospital y llegaban con necesidad de oxígeno saturando 60 o menos, el paciente ya estaba muy complicado. O lo que veíamos todos los días antes de pandemia, los pacientes diabéticos que no tomaban su medicina y nos encontrábamos con pacientes con insuficiencia renal, con problemas del ojo o con el famoso pie diabético, que es un problema de salud para nuestra población piurana. Doctor, ya para terminar, ¿hay algún tratamiento, algunos cuidados que debe tener el paciente que ha sido operado de apendicitis? Tal vez la alimentación, no cargar el peso. ¿Qué cuidados debe de tener? Sí, hay cuidados generales para el paciente de alta y hay algunos cuidados específicos. Los cuidados generales, pues principalmente tendrán que ver con la curación de la herida, el retiro de puntos más o menos a la semana, tomar su medicina, principalmente analgésicos si ha sido en estadios iniciales o antibióticos si ha sido en estadios un poco más avanzados, más complicados. El ejercicio físico también tendrá que ser progresivo. Claro, no vas a poder jugar pelota, vóley o montar bicicleta pues al día siguiente de estar operado. Más o menos puede ser a la semana, a los 15 días en forma progresiva. Las relaciones sexuales, que es parte de las recomendaciones que le damos a nuestros pacientes, también tiene que ser en forma progresiva más adelante. Y cuestiones particulares, como por ejemplo, dependiendo del tipo de operación, si se le ha dejado un dren, si se le ha dejado una herida para curar en forma que la puede curar el mismo paciente o tiene que ir a un centro de salud, son cuidados específicos que generalmente están en relación
con el tipo de operación que se le ha realizado. Y en general, la dieta, nosotros siempre recomendamos a nuestros pacientes que la dieta tiene que también ser en forma progresiva, pero en Piura, no sé, en otras partes del Perú, pero en Piura, y cuando yo lo he comentado en algunas charlas que hacemos a nivel nacional, la palabra enconoso, creo que es una palabra solamente piurana, no la he escuchado en otra parte del Perú, que por ejemplo el pescado, la papa, hace que se encone la herida, o sea, que le salga pus. Eso también es relativo, no es verdad. No es verdad que el pescado o la papa infecte las heridas, pero por tranquilidad del paciente y del médico, muchas veces en los primeros días les retiramos la comida que podría ser enconosa. Pero bueno. Muy bien, doctor, muchas gracias por las recomendaciones. Hoy estuvimos con el doctor Jorge Espinosa Cuadros, él es cirujano general, y quien nos ha explicado detalladamente todo sobre la apendicitis, ¿no? Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Y díganos, ¿dónde lo pueden ubicar para una consulta médica? Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias al Wallace Noticias por la invitación. Reciban un cordial saludo realmente de toda la junta directiva del Colegio Médico, pasando estas fiestas, entrando ya a fin de año. Tenemos que seguir cuidándonos. Realmente el COVID todavía no se ha ido. Para los que tengan que estar en edad para la vacunación, nosotros promovemos la vacunación, deben ir a vacunarse para evitar problemas de complicaciones en el COVID. Para cualquier cosa, Sandra, yo estoy contigo, tú sabes dónde yo estoy. Yo trabajo en la clínica UNA Miraflores. Para cualquier cosa, un gusto saludarlos. Muy bien, como ya mencionó el doctor, hay que vacunarse, acudan en el cronograma que está enviando Direza. El doctor Jorge también es parte de la Junta Directiva del Consejo Regional Séptimo de Piura, también es presidente del Comité de Educación Médica Continua. Realizamos varias actividades a través del Colegio Médico de Piura, educativas sobre todo, ¿no? Recuerden vacunarse, pueden activar las notificaciones en la página del Colegio Médico de Piura y de Buenas Noticias para que cuando iniciemos nuestro programa Médico en Casa puedan recibir las alertas y puedan iniciar el programa junto con nosotros, ¿no? Además, recuerden que las entrevistas quedan grabadas para que las puedan compartir o las vuelvan a realizar cuando sea necesario. Agradecemos su atención y participación. Recuerden siempre consultar a un médico, no automedicarse, tener una alimentación balanceada, saludable, realizar al menos 30 minutos de ejercicio físico diario, cuidar su salud con las medidas de prevención como es el lavado de manos, con agua y jabón, utilizar la doble mascarilla, mantener una distancia física de al menos 2 metros con otras personas, siempre ventilar los espacios y evitar aglomeraciones, ¿no? Este programa Médico en Casa es una iniciativa del Colegio Médico de Piura y de Buenas Noticias con la finalidad de acercar al colegio médico a la población y sobre todo de cuidar su salud. Conmigo será hasta el día jueves a partir de las 4 de la tarde con un nuevo tema de salud. Nos vemos y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Oh, gracias.